El pequeño zorro llevaba 460 años cultivándose. Solo le faltaban 40 años para poder transformarse en humano. Pero ese día, fue capturado por un grupo de humanos. El líder de los soldados planeaba matarlo, para convertirlo en una bufanda y ofrecérsela a la emperatriz, esperando ser trasladado del frente mortal a la retaguardia para salvar su vida. Pero en ese momento, apareció un débil muchacho vestido con harapos. Pidió a los soldados que liberaran al pequeño zorro, pero el líder le golpeó en la cabeza con una red, haciéndolo sangrar profusamente. El joven no mostró miedo alguno, y desafió al otro a un duelo. Si él ganaba, liberarían al pequeño zorro. El líder le preguntó confundido, ¿por un simple zorro, vale la pena arriesgar tu vida? Una vida es una vida, creo que vale la pena. Pero el joven no era imprudente, provenía de una familia militar, la corte imperial. Para controlar a su padre, lo había enviado al ejército como sirviente. Rápidamente, el líder comenzó a perder ventaja, casi cayendo por un precipicio. En ese momento crítico, el joven extendió su mano para salvarlo, porque no quería dañar a nadie. Así fue como el joven logró salvar al pequeño zorro. Llevó al zorro al bosque para liberarlo, pero poco después, el pequeño zorro regresó, aunque odiaba a los humanos. Sentía que este joven era diferente a los demás. Desde ese día, el zorro y el joven fueron inseparables, forjando una profunda amistad. Aunque había perdido el combate con el joven, el líder no le guardó rencor, solo le pidió que enterrara los cuerpos de los soldados caídos. ¿Sabes por qué te odio? Nuestras vidas valen menos que unos pájaros cualquiera, pero tú eres diferente. Tienes quien te proteja desde arriba. Todos somos carne de cañón, solo que en diferentes tablas de cortar. Me van a transferir a la vanguardia. Cuando regrese, lucharemos de nuevo. Sí, pero el campo de batalla es cruel. La gloria de un general se construye sobre 1000 cadáveres. La espada del líder no era tan fuerte como la del oponente. Al final murió en el campo de batalla, el campamento que una vez albergó a cientos. Ahora solo quedaba el joven, mirando los cuerpos en la fosa. No entendía por qué había guerras. Realmente no sé cómo pueden tener corazón esos emperadores y generales. Después, el joven y el zorro enterraron a todos los soldados. Ese día, algo embriagado, el joven reveló su sueño. Quería convertirse en un espadachín errante, para liberar a todas las personas del sufrimiento de la guerra. Ojalá el pequeño zorro fuera humano. Así podrían ser buenos hermanos. Lo dijo sin pensar. Pero el zorro lo tomó en serio. El pequeño zorro juró en silencio que se transformaría en humano, para cumplir ese sueño junto al joven. Pero ese día, la señal de guerra se alzó en el campamento. El joven fue enviado al campo de batalla. Invitó al zorro a irse con él. Pero el zorro lo pensó, y se marchó. No era que no quisiera ir con el joven, sino que quería transformarse en humano antes de reunirse con él. Pero esta separación duró 40 años. El pequeño zorro, tras arduo cultivo, finalmente se transformó en humano. Bajó impaciente de la montaña para buscar al joven, aunque habían pasado 40 años. Todavía recordaba el olor del joven. Sin embargo, cuando el zorro vio al joven, se quedó atónito. Con el paso del tiempo, el antes inocente joven, ahora se había convertido en un general con gloriosas hazañas. Al ver la figura familiar, los ojos del zorro se llenaron de lágrimas, dispuesto a reunirse de nuevo con el joven. Ahora, por fin puedo ser tu hermano. Pero el que una vez fue joven no lo reconoció, y solo dijo una palabra: mátalo. Tanto cultivo, para recibir un resultado tan frío. El joven que una vez prometió liberar al pueblo del sufrimiento, ahora se había convertido en un demonio asesino, incluso ante soldados que ya se habían rendido. El joven ordenó ejecutarlos a todos. Hoy la familia Men ha sido exterminada por ti. Ni en el infierno te perdonaremos. Nunca entenderé a los humanos. Aunque tenga forma humana, jamás entenderé el corazón humano. Lo que el pequeño zorro no entendía era que 40 años para él eran muy breves, pero para los humanos era tanto tiempo, suficiente para cambiar los sueños de una persona. Pero cuando el zorro se enteró de que el joven había sido condenado a decapitación por ejecutar a 20.000 soldados rendidos, tomó una decisión, vida por vida, para devolver el favor de haberle salvado la vida. La noche antes de la ejecución del joven, se infiltró sigilosamente en el palacio imperial, cortó su cola, que significaba su vida, convirtiéndola en una píldora mágica. Hizo que el emperador la tomara, usando toda su energía espiritual para controlarlo y modificar el decreto, perdonando la vida del joven. Luego, con media cola ensangrentada, avanzó con dificultad bajo la fría lluvia helada. Llegó al cementerio donde los 20.000 soldados se habían convertido en almas en pena. Para evitar que estos espíritus resentidos buscaran venganza contra el joven, el pequeño zorro, soportando un dolor insoportable, los devoró a todos. Su espíritu estalló y su vida se acortó. ¿Tanto deseas morir? Una vida es una vida. Creo que vale la pena. Una vida es una vida. Creo que vale la pena. Y el joven, como deseaba, no fue decapitado, solo fue suspendido de su cargo. Pero el zorro que había pagado el favor ya estaba moribundo. En ese momento, se encontró con la protagonista Tao Yao, que pasaba por allí, y su pequeño seguidor Moya. Tao Yao, conmovida tras escuchar su historia, aunque era conocida como un ser espiritual, no podía salvar al pequeño zorro frente a ella, porque no solo había devorado 20.000 almas resentidas, sino que se había cortado la cola. El hecho de que aún estuviera vivo ya era un milagro. El bondadoso Moya no pudo soportarlo. Suplicó a Tao Yao: ¿no puedes cortarle otra cola? Ay, ¿con qué la vamos a reemplazar? Con tu pelo. Tao Yao, eres tan hermosa y de corazón tan bondadoso. Te daré todas las bolitas de comida que consiga. Vamos, vamos. No es que no quiera salvarlo, es que realmente no tiene salvación. Tao Yao arrancó un mechón de pelo del zorro, pero ya había perdido su vitalidad, corrompido por el resentimiento. Ahora solo quedaba una última opción: reiniciar el sistema. Para salvar su vida, habría que devolverlo a su forma original, borrar todos sus recuerdos, volver al estado de recién nacido. Pero este proceso es muy doloroso, y aunque lo superara, solo se convertiría en un zorro común y corriente. Tengo una regla: todos los demonios que curo se convierten en mi medicina. Dame tu pata. Haz una marca aquí. Si algún día quiero cualquier parte de tu cuerpo, ya sean orejas, patas o cola, deberás entregármela sin condiciones. ¿Entiendes? Ah, qué sufrimiento. El pequeño zorro extendió rápidamente su pata, dejando una marca luminosa en la palma de Tao Yao. Luego Tao Yao sacó una botella de medicina de su bolsa. Antes de tratarlo, Tao Yao le hizo al zorro una última pregunta: si no entendía a los humanos, ¿por qué había salvado a ese general a toda costa? No lo salvé a él. Hace más de 20 años, en una fría noche, salvé al joven que soñaba con recorrer el mundo con su espada. Después, el pequeño zorro cerró los ojos para comenzar su reencarnación. Entre la niebla, escuchó una voz familiar llamándolo. Era aquel débil joven de antaño. Al ver la figura familiar, corrió hacia él sin dudarlo, y en el sueño, finalmente se convirtieron en buenos hermanos. El pequeño zorro renacido, finalmente volvió a su forma de recién nacido. Tras las súplicas del monje Moya, Tao Yao accedió a quedarse con él, y le puso el nombre de Gungun. Los tres emprendieron juntos el viaje, y la razón por la que el zorro no reencarnó, es porque aún tenía un deseo en su corazón. Quiero seguir viviendo, quiero ver este mundo próspero. ¿Te gustó el resumen? ¿Qué piensan de hacer el resumen de la historia completa? Deja tu opinión en comentarios.